Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos profundizando en el proceso penal y vamos a ver hoy los antecedentes, objetivos y tipos de prueba para ir especificando y dominando pues cada una de las partes de este proceso que es tan importante en el derecho procesal penal. Tienes que conocer, pues, cómo hacer esto, porque tú vas a ser abogado o criminalista o en alguna especialidad de las ramas jurídicas y debes conocer cómo se realiza esto. Aparte, quién sabe, quizás un día tengas que verte en este caso y entonces sería bueno pues conocer las pruebas en el proceso penal mexicano. En el derecho procesal, las pruebas son elementos fundamentales para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona en un proceso penal. Aquí tienes algunos detalles clave sobre las pruebas en el sistema penal mexicano. Y recordemos de tema pasado que ¿dónde entran a juzgarse estas pruebas? A determinarse, pues para saber quién es el objeto del delito, el objeto y el promotor del mismo. Entonces, eso es en la primera parte del proceso penal. Y vamos a ver entonces estos detalles. Tipos de prueba. Existen diferentes tipos de pruebas que se pueden presentar. Las pruebas pueden ser una declaración del imputado o procesado, es decir, la misma persona que se determina como posible culpable puede hacer una confesión. La versión del acusado sobre los hechos sería esa declaración del imputado o procesado. También están las pruebas testimoniales, el testimonio de delitos presenciales. Personas que son testigos presenciales pueden hacer un testimonio de lo ocurrido. También existen pruebas periciales, ya estas son las que recogen los peritos, los criminalísticos, las personas que se dedican a hacer la investigación, el poder judicial, lo que es el Ministerio Público, etc. Esas son las pruebas periciales, que son opiniones de expertos en áreas muy específicas. También están las pruebas materiales, que son elementos físicos relacionados con el caso, documentos, objetos, etc. Ahí puede entrar a juzgar pues el arma que puede ser posible usada en el delito, también entra en las pruebas materiales. Y también están las pruebas documentales, que son pruebas en formato audiovisual o electrónico que se pueden presentar también para determinar quién es el culpable o la comisión de un delito determinado. Las etapas del proceso. Bueno, sabemos que las pruebas se presentan durante el juicio oral. Lo sabías, ¿no? Bueno, la apertura del juicio, la presentación de las partes y establecimiento de las reglas, pues se hace en esa apertura del juicio y ahí se presentan pruebas. La presentación de pruebas, que es el ofrecimiento y admisión de la prueba. También los interrogatorios y alegatos son partes que entran en el proceso y en la cual también se colectan pruebas, se hacen a testigos y presentación de argumentos por las partes implicadas. La sentencia final es la culminación del juicio con la decisión del tribunal. Pero veamos que, en resumen, las pruebas son esenciales para llegar a una conclusión justa en un proceso penal. Los antecedentes, objetivos y tipos de prueba. En el sistema procesal penal acusatorio en México, las pruebas desempeñan un papel fundamental para demostrar los hechos y convencer al juez de la validez de las presentaciones de las pruebas involucradas. A continuación, te proporciono algunos aspectos relevantes sobre las pruebas en un proceso penal. Los conceptos de prueba en el derecho procesal. ¿Qué se considera prueba? La prueba es un método de investigación que permite demostrar hechos y normas de derecho. Los sistemas normativos procesales regulan la conducta en una comunidad y la prueba legitima su
su elemento esencial exteriorizado como coacción. Objetivos de la reforma procesal penal. Ustedes saben que se han realizado varias reformas y cambios, y esta última que determina que es la forma de juicios orales que se aplica y es a través del sistema procesal acusatorio. La reforma procesal penal en México busca la oralidad en la audiencia y se basa en los principios de contradicción e inmediación, buscando pues la aceleración de los procesos, bajar los costos, etc. La oralidad permite un desahogo más ágil y transparente de las pruebas en el sistema acusatorio. La clasificación de las pruebas. Los medios de prueba pueden ser documentales, incluyen documentos públicos y privados. Testimoniales, se basan en los testimonios de personas. Periciales, se obtienen a través de dictámenes de expertos. Y materiales que son relacionados con objetos o evidencia física, por ejemplo, las armas que puede haber implicadas en un asesinato o en una acción de un asalto, etc. Partes en el proceso penal. Las partes involucradas en el proceso penal son quienes presentan y controvierten las pruebas. La defensa y la fiscalía son las principales partes y su actuación influye en la valoración de las pruebas por parte del juez. ¿Cuáles son las reglas de admisibilidad de pruebas? En el sistema procesal penal mexicano, las reglas de admisibilidad de pruebas son fundamentales para garantizar la justicia y el debido proceso en cualquier procedimiento judicial. A continuación, te voy a proporcionar algunos aspectos relevantes al respecto. Los requisitos para la admisión de pruebas. Muy importante saber que las pruebas deben cumplir con ciertos requisitos para ser admitidas. Primero, tienen que tener pertinencia. Las pruebas deben estar relacionadas directamente con los hechos en cuestión. Tiene que haber algo que las relacione, si no, no sirve como prueba. Tienen que estar colectadas legalmente. Deben obtenerse de manera lícita y no infringir derechos humanos. Una prueba obtenida de manera ilícita deja de ser prueba y no se puede utilizar en el proceso. Tienen que tener congruencia. Deben ser coherentes con la acusación o defensa. Ser coherentes con el acto que se está analizando. Tienen que ser fehacientes. Deben ser confiables y verificables. La exclusión probatoria. Bien, existen limitaciones y prohibiciones en la admisión de pruebas. Por ejemplo, no se admiten medios de prueba ilícitos o ilegales, como les comentaba anteriormente. Estas restricciones protegen al justiciable y preservan el componente colectivo del sistema. También existe algo que se llama valoración de las pruebas. Es un proceso. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo o irremediable. Fíjense que en el caso de que sea hecho y se tome una prueba, una evidencia faltando los derechos humanos, deja de ser prueba posible a utilizar. La investigación debe ser eficiente y exhaustiva, respetando los derechos humanos, y el fiscal debe explorar todas las líneas de investigación. Por ejemplo, les pongo que cuando se hace un cateo, si los policías cometen un error una violación de derechos humanos, deja de ser una prueba posible a utilizar. Por eso, junto con el Ministerio Público, tiene que haber personas testigos de allí cercanas, vecinos, familia, etc., para que puedan testificar que las pruebas fueron colectadas de manera legal. ¿Cómo se valora la credibilidad de un testimonio?
La credibilidad de un testimonio es crucial en el proceso penal mexicano para determinar la veracidad de las declaraciones de los testigos. Aquí tienes algunos aspectos relevantes al respecto. Coherencia y consistencia. Para que un testigo sea considerado creíble, sus declaraciones deben ser coherentes y consistentes. La versión de los hechos debe mantenerse a lo largo del proceso, sin contradicciones significativas. De lo contrario, se presupone que hay algo que está fallando, alguna mentira. ¿Bien? El respaldo con pruebas o evidencias. Cuando hay una consulta y se está tratando de evidenciar que existe un delito y aparecen testigos para conformar la veracidad de esas pruebas, pues tiene que haber un respaldo o evidencia. Que la credibilidad se fortalece cuando las declaraciones del testigo están respaldadas por pruebas objetivas y el juez evalúa si existen elementos que corroboren lo afirmado por el testigo para saber y confirmar una testificación correcta y que de verdad entre en la veracidad. La capacidad de recordar y la objetividad. Se valora la capacidad del testigo para recordar los hechos, pidiendo que lo repitan, ¿no? Además, se analiza la objetividad de sus declaraciones, evitando sesgos o intereses personales. La motivación fáctica reforzada, que es, si el testimonio de la víctima es la prueba fundamental para la condena, se requiere una motivación fáctica reforzada. Y esto implica demostrar la ausencia de fisuras en la versión de la víctima. Por eso es que a veces hacen interrogatorios repetitivos. En resumen, la credibilidad se basa en la coherencia, el respaldo con pruebas y la objetividad del testimonio. Hasta aquí el tema. Les dejo unos videos y nos vemos en un próximo tema de Derecho Procesal Penal. Hasta pronto.